Hola Guillermo, ¿cómo estás? Ya te dejé como host. Ahora sí, ahora sí estoy grabando. Listo, bueno, igual no habíamos hablado mucho. Es el contenido, tan, 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 que es un componente, parte de un diagrama de componentes, casos de uso de los diagramas de componentes, qué es un despliegue, qué es un diagrama de despliegue, casos de uso y practiquemos haciendo un diagramita de alguna cosa que nos inventemos. Y, y bueno, ¿qué creen ustedes que son los breaking chains? Nadie le ocurre nada. O ya no estoy compartiendo pantalla. Qué pena, Juan, ¿qué fue lo que preguntaste? Bueno, dos cosas. Estoy compartiendo pantalla porque creo que ya no estoy compartiendo. Sí, 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 ahí se ve. Ok, Estás en contenido en el Breaking Shade ok. ¿Y y que es qué un creen que son los componente. breaking chains? Esa no está asociado como al cambio de versiones en el software, ¿Y por qué creen que en una charla de diagramas de componentes está eso ahí? porque hay que contemplarlo en la medida que se vaya escalando el software, porque ya van teniendo diferentes versiones. Ok, listo. Bueno, Pablo también es de arquitectura, pero listo. Bueno, los breaking chains son los cambios que tienen un impacto en cómo se hacen las cosas o cómo se hacían las cosas dentro de un software. Ejemplo, un breaking change, por así decirlo, en, en, en React, o sí, en React, no me ocurre otra, es cuando, por ejemplo, usabas eh, use state, ¿sí? Y ya no. Entonces, ahora vos tenés tu aplicación con un montón de use state por todos lados y resulta que ya no se llama así, ya se llama de otra forma, se llama, no sé, use status con X al final, status. Una cosa, ese es un caso hipotético, ¿cierto? Pero adicionalmente, lo que estás refiriéndote es cuando hay un cambio en la versión donde es evidente que va a afectar el funcionamiento de otras cosas directamente, inclusive la relación con el mismo, con lo mismo módulo que estás haciendo. Y es ahí donde se está
donde se evidencia en el número de la versión. Sé que el número de la versión de cada software está compuesto por unos números y cada decimal tiene un significado. ¿Estamos relacionando Breaking Chain con eso o es diferente? Me equivoco. No, no lo estamos relacionando con eso porque no todos los software manejan la misma convención de versión, de versionado, ¿sí? No manejan la misma nomenclatura, por así decirlo. Hay unos que se sea, sacan software y lo que hacen es ponerle la fecha, 2023, el mes y incluso el día, pero entonces luego de ahí del día le ponen un build, que sería como el build 1, build 2, build 3, build 4 y pues ya ahí no aplica eso que estás mencionando. Los breaking chains o sea, sí se relacionan, por ejemplo, si hablamos de la nomenclatura de mayor, minor y patch, que eso es la Sí, que está mencionando ahí, a la que te cuando hablo. el primer número cambia, que es el número mayor, es porque van a haber cambios significativos en la funcionalidad de la aplicación, pero no necesariamente hay breaking change, sino que hay cambios muy sustanciales. Pero posiblemente las interfaces sigan siendo las mismas. Sin embargo, en muchos casos ocurre que las interfaces sí cambian, entonces el número se mueve. O sea, si las interfaces cambian, ese número se va a mover, ¿sí? Pero no porque ese número se mueva quiere decir que las interfaces cambiaron. O sea, no es bidireccional la relación. Lo mismo entonces ocurre con con los que deciden versionar su software con números, perdón, con fechas. 2023, o sea, no porque cambió perdón, porque cambió el mes, quiere decir que agregué nuevas cosas. Y como vos estás manejando fechas, no puedes estar cambiando 2023 a 2024 porque sí, porque hiciste un cambio que alteró las interfaces, entonces es un breaking change. No. Entonces, sí se relaciona, pero no tan directamente, ¿cierto? O sea, no tan directamente como que, estoy usando estos números, ya obligatoriamente es un breaking change. No. Breaking change es, sí, lo que dice Luis. Resumiéndolo, es un impacto significativo en tu aplicación que muy frecuentemente se asocia a las interfaces perdón, de tu software, no aplicación de tu software como tal. Y el caso hipotético que les colocaba de React, decían cambiar la palabra, que ya no sea use state, sino use state con X. Entonces, si vos te actualizas a la versión 0.74 de React, sí, 0.74, un ejemplo, no sé en qué versión vaya, tengo ese número aquí por React Native, pero no sé en qué número vaya React como tal. Entonces, 0.74 te actualizas y todo tu código tiene use state. Ahora te toca ponerle use states con X al final. Status. Te toca hacer un cambio a toda tu aplicación porque ya ahora todo maneja Xtext. Pero normalmente ese tipo de cambios que estoy diciendo, ese cambio como en particular no ocurre. Lo que hacen es agregar las dos, dejan conviviendo las dos, el use state y el use states con X. Las dejan conviviendo durante un tiempo prolongado hasta que se depreque la use state, ¿cierto? Pero es un caso hipotético, ¿no? Eso sería un cambio rompedor si lo traducimos, un breaking change. Por esas razones, te va a dañar la aplicación. Y bueno, ¿qué es un componente? ¿A alguien se le ocurre qué es un componente? O si de verdad existen los componentes hoy en día. Pues yo normalmente con ese tipo de contexto me enredo mucho en las explicaciones y en saber, en dar a explicar bien cómo que es, pero eso no es como una parte de funcionamiento que nos ayuda realmente al manejo de todo. Es algo esencial o como una función, por así decirlo, que es esencial para todo el proyecto. En este caso, digamos, como esa arquitectura, digamos, puede ser la parte precisamente del manejo en el control de versiones, ¿cierto? Otro puede ser un componente que es el que se encargue, si hablamos de los pipelines, sería el componente en la parte de los pipelines que siempre va a estar encargando de estar revisando
la calidad y de estar haciendo los tests. No sé si eso, si vaya por ahí realmente. ¿Es válido? ¿Alguien tiene otra? Me llama la atención la pregunta última que vos hiciste. Realmente sí existen componentes. Componentes uno lo identificaría como un elemento mínimo el cual va a generar, va a estar dentro de otro eh, sistema y se va a encargar de una función determinada. Sí, Estoy pensando, por ejemplo, en los componentes en React, donde vos pones tenés en una biblioteca, React Native, por ejemplo, voy a, a React Native, donde vos tenés unos elementos que ya vienen por librerías, pero también puedes desarrollar tus mismos componentes y que los vas a reutilizar en un sistema más complejo. ok. Bueno, sí, lo que mencionaron, lo que menciona Alexis de una función que tiene como una responsabilidad, puede ser un componente. Lo que mencionó Luis también, un componente en React, tiene también sus funcionalidades y lo puedo utilizar. Y, pero bueno, a nivel de UML, ellos definen los componentes más o menos como lo siguiente. Eh, un componente en UML es una abstracción, lo voy a leer para que nos demos cuenta de algo. Un componente en UML representa una abstracción perdón, es una abstracción que representa una unidad modular de software que puede proporcionar funcionalidad, lo que dice Alexis, servicios, definir interfaces y ser reutilizada en el diseño y desarrollo de sistemas de software, lo que dijo Luis, que se podía llevar ese componente y utilizarlo en una aplicación más compleja o dentro de un sistema más complejo. Eso es cierto, pero normalmente cuando uno le explican un componente de esta forma, o sea, con lo que dice UML, sin ningún contexto previo, uno queda como muy perdido, porque es que son conceptos que ya los formularon hace mucho tiempo, cuando no había, o sea, cuando no hay lo que hay ahora en el software, ¿cierto? O sea, habían unas cosas como más, no más básicas, sino diferentes, sí, diferentes. Había C como el rey de los lenguajes haciendo de todo, ¿cierto? Juegos, haciendo sistemas operativos, bueno, y todavía se siguen haciendo, pero, pero me refiero que no había como mucha variedad de cosas a explorar. Eh, y los componentes, pues era muy fácil decir, bueno, es un componente, es eso. Pero ahora está, buen ejemplo lo que menciona Luis, React, que también maneja la palabra componentes. Se referirá a lo mismo. Un componente en React será un mismo componente, lo que UML quiso hace 55.000 años decir que era un componente. ¿Será que son lo mismo? ¿Será que ahora los componentes existen tal como los representa UML? Y la respuesta, muchachos, es sí. Los componentes siguen existiendo. React con su palabra componentes posiblemente no esté diciendo que sea lo mismo que lo que dijo UML hace un montón de tiempo atrás, pero siguen conservando ciertas cosas. Por ejemplo, proporcionar funcionalidad, son reutilizables y todo eso. Pero eh, en otros aspectos posiblemente no sea lo que ellos en un principio plantearon. Entonces, ¿cómo se debe ver un componente? En muchas partes, si ustedes lo buscan, le va a salir un componente, es una pieza de software que por sí sola es ejecutable. Entonces, cuando uno llega a un lenguaje como Java y lo ponen a hacer un diagrama de componentes de su aplicación, uno dice, bueno, si un componente es una pieza que autocontenida, que es ejecutable, ¿yo por qué estoy diciendo que esta clase, no sé, persona service y esta otra clase persona repository es un componente? O sea, son componentes. ¿Por qué estoy diciendo si yo con persona repository solo, yo no puedo hacer nada? O sea, yo con eso solo, ¿yo qué puedo hacer con eso? O sea, uno piensa, uno dice,
Eso no me sirve para nada. Eso solo no me sirve para nada. Uno dice eso. Persona service, solo, ¿para qué te sirve? Llévatelo para otro proyecto, pero llévatelo para un proyecto que se llame, no sé, animales. Eso no tiene nada que ver con personas. ¿Para qué te sirve persona service? ¿Cierto? Allá. Vamos a suponer que no te sirve para nada. Entonces ahí es donde se empieza a confundir uno. ¿Qué viene siendo un componente, verdad? ¿Qué viene siendo un componente realmente? ¿Cómo lo tengo que ver? Y bueno, y aunque en muchos diagramas de componentes que hay en Internet, uno ve un componente representado como un punto Java, uno ve que dijeron, esto es un componente y se llama service, por ejemplo, persona service.java, y eso es un componente de mi aplicación. Eso es un componente que solamente sirve ahí, no sirve en ningún otro contexto, a menos que estemos hablando de personas y funcione. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que un componente actualmente, eh, para mí, en lo personal, tiene ambigüedades en cuanto a las formulaciones que se hicieron hace un montón de tiempo atrás y lo que hay ahora hoy en día, en la actualidad en el software. Entonces, para nosotros en esta charla, un componente va a ser lo que expresó UML hace mucho tiempo, que viene siendo como esto que está aquí resumido, y lo vamos a ir complementando con la nueva forma, o sea, con la nueva forma no, con lo de ahora, con lo que tenemos ahora, ¿cierto? A veces tenemos un archivo Python que tiene un montón de funciones ahí, eso es un componente. Un archivo Python nomás es darle Python, el nombre del archivo, y eso se ejecuta. O eso vive, si es algún demonio, eso va a vivir en la computadora hasta que lo reiniciemos. Listo, entonces, un componente para nosotros va a ser ambas. Va a ser algo que se ejecuta por sí solo o que no se ejecuta por sí solo, ¿listo? Va a ser algo que se ejecuta por sí solo o que no se ejecuta por sí solo. O sea, no nos interesa si se puede ejecutar por sí solo y sirve para algo o no se puede ejecutar por sí solo y igual no sirve para nada. Si se ejecuta, sirve, y si no se ejecuta, también nos sirve como componente. ¿Por qué? Porque lo vamos a limitar a nuestro contexto. Entonces, si combinamos eso que les estoy diciendo con esto que dice aquí, de, de que un componente es una abstracción que representa una unidad modular de software que puede proporcionar funcionalidad, un service para nosotros sí va a ser un componente. Un persona service para nosotros va a ser un componente. ¿Por qué? ¿Da funcionalidades o no da funcionalidades? Sí, es un componente. ¿Qué funcionalidades tiene, por ejemplo, un persona service? Tiene crear persona, eliminar persona, ¿cierto? Algunas transacciones a nivel de base de datos, por así decirlo. ¿Un controlador es un componente para nosotros? Sí. ¿Sirve por sí solo? No. No, porque en un contexto de una aplicación de personas, person controller no sirve para nada en otro contexto. O sea, eso por sí solo no sirve para nada. Pero expone servicios, tiene cosas que él hace. Sí. Bueno, entonces eso es un componente para nosotros, esa clase. Pero para nosotros también va a ser un componente lo siguiente, aquí es donde se empieza la gente a confundir. Para nosotros un componente va a ser un conjunto de clases. Si estamos hablando de Java, va a ser un conjunto de .java. Si estamos hablando de Golang, va a ser un conjunto de .go. Si estamos hablando de Python, un conjunto de .py. ¿Cierto? ¿Y cómo los vamos a agrupar? ¿Cómo vamos a decir? Esto es un componente y son varios archivos. Vamos a pensar en lo siguiente. Dentro del dominio de mi aplicación, dentro de lo que yo estoy tratando de resolver, esto se puede ver como algo modular. Es decir, ¿por qué creen que les puse esto aquí al principio? Este que se llama Autentor Management System. Es un sistema que me inventé, pues un nombre, pero estos son sistemas que existen, que son sistemas IAM. IAM significa ahí, Identity Access Management, creo que significa esa vuelta. Entonces, les puse esto porque normalmente cuando uno hace una API, y la quiere securizar, uno hace esto. Uno tiene que manejar tokens, tiene que manejar eh, eh, los roles y permisos, tiene que manejar algo para login, ¿cierto? Algo, pues, un endpoint para el login, pero ese endpoint realmente tiene unos servicios asociados.
tiene que manejar algo para el registro de clientes, y es lo mismo, ese endpoint de registro de clientes tiene servicios, lógica asociada que valide que el campo sí tenga esta longitud o cosas así. Bueno, esto fácilmente, muchachos, eso que les acabo de decir, puede ser un componente de autenticación, componente de registro, componente de refrescar token. Son componentes. ¿Por qué? Porque mi dominio de mi aplicación me dice que yo debo tener seguridad dentro de mi aplicación. Entonces, todas las clases que conformen la parte del procesamiento del login, de la autenticación, perdón, todas esas clases van a ser el componente que se llama autenticación. Todas las partes que contemplen la parte del registro, no importa la cantidad de clases que sean, van a ser un componente dentro de mi dominio. ¿Por qué? Porque es algo modular. Es decir, que si es algo que yo puedo sacar, yo lo puedo sacar aparte de mi aplicación y luego incrustárselo como si fuese una arquitectura por plugin, y eso va a funcionar. Pues debería funcionar porque estoy usando una arquitectura por plugins. Entonces, para nosotros todo eso va a ser un componente. Una sola clase, un componente. Pero un grupo de clases dentro de nuestro contexto del dominio también va a ser un componente. Lo que dice UML es un componente. Lo que dice un montón de gente en Google, en Internet, que un componente es una vaina que se puede ejecutar sola, también es un componente. Si usted no tiene algo que se pueda ejecutar solo, pues póngase a pensar si es algo que se puede agrupar en otro para que sea un componente. Pero las partes de tu aplicación, todas las aplicaciones tienen componentes. Ya depende de cómo vos lo estés viendo para representarlos. No sé si ahí queda un poco más clara la concepción, más bien no de la definición tanto, sino cómo se concibe un componente dentro de tu aplicación, dentro de tu problema. Sin dudas. Entonces, un componente no, en realidad, dentro de las concepciones actuales, no es un elemento de código simple. Puede llegar a escalarse a archivos, librerías, que tienen una funcionalidad específica, pero que podemos implementar dentro de un sistema y que a su vez esto puede ser reemplazable, debe tener una interfaz determinada, puede tener algún tipo de dependencias, unas relaciones y sobre todo una encapsulación, tengo yo entendido, ¿o no? Correcto. ¿Por qué los componentes se podían concebir como algo simple antes? Un archivo .c, un programita .c, o sea, si yo hago un programa .c, puede ser un solo archivo. Sí, puede ser un solo archivo, igual que en Java. Yo en Java puedo tener un solo archivo .java, compilarlo yo mismo y eso funcionaría, ¿cierto? Pero en C, yo tengo mi archivito, tengo mi método main, y ahí yo en ese solo archivo, ese archivo puede tener 50.000 líneas, y ahí está todo mi programa. ¿Qué hago con eso? Pues empiezo a partirlo. Ah, bueno, pero mira que esta parte de acá, de mi archivo C, no sé, digamos que yo estoy haciendo un sistema operativo. Entonces ustedes saben que el sistema operativo tiene que gestionar el acceso a memoria. Entonces tiene que brindar una API para acceder a la memoria, pues acceder a la memoria. Entonces yo estoy haciendo mi sistema operativo en C. Lo que hago es, de esas montón de líneas de código que hacen esa parte de la gestión de la memoria, pues saco otro archivo .c y ahí está. Y lo que hago es llamarlo a través de interfaces, a través de, eso se llama, es un archivo .h, que serían como, entre comillas, interfaces, ¿cierto? Bueno, entiendo, no, entre comillas no, son interfaces, son formas de acceder a algo, que pues linkeándolo está en otro lado. Entonces, accedo a esa parte llamándolo desde mi archivo C principal, desde main.c, por ejemplo. Eso ya se volvió un componente, esa parte de la gestión. Pero es algo muy simple porque allá está todo, es un solo archivo, yo ya sé que eso tiene algo definido ¿cómo se dice? Algo muy especializado, perdón. Pero si alguien más desea hacer un sistema operativo y no hacer su gestión de memoria, él puede usar mi archivo, ¿cierto? Es un componente, tiene varias funciones, tiene varias cosas que hace.
y pues lo modularicé porque lo tenía en un solo archivo y lo pasé para allá. Entonces era como muy simple verlos, pero ahora con todo ese montón de cosas que hay, bueno, ahora no, siempre ha habido ese montón de cosas, simplemente que ahora están como, o sea, todo se ha agrandado más, o sea, no les puedo decir que no se ha agrandado, todo se ha agrandado más, todo se ha vuelto más grande, todo se ha vuelto más, un poco más tedioso de ver, pero más fácil de hacer. Entonces, un componente es eso, ¿cierto? Ustedes lo definen de acuerdo a el contexto que ustedes tengan, siguiendo pues estas reglas o estas definiciones de UML, pero ustedes lo conciben. Si hay una funcionalidad que puedes poner. Posiblemente esto me lo pueda abstraer de mi aplicación, sacarlo e integrarlo como si fuera un plugin. Sí, bueno, eso puede ser un componente. Tiene interfaces, puede ser un componente. Entonces, ya sabemos, un archivo .java o lo que sea, .py, lo que sea, puede ser un componente por sí solo. Varios archivos también puede ser un componente por sí solo. Y no necesariamente archivos, sino como un concepto también puede ser, por ejemplo, en lo que les decía del login, de la autenticación. Ahí hay muchas cosas, pero yo no voy a colocar cada archivo. Entonces yo coloco, esto va a ser el login. ¿Cómo lo hace? No sé, pero va a ser el login. ¿Por qué? Porque es que los componentes dan una vista como de ejecución, no es una vista muy detallada. Y además aquí dice que los componentes pueden ser físicos y lógicos. ¿Por qué pueden ser físicos? Por lo que les comentaba de la antigüedad. Con C y todo esto, un componente podría ser un puerto, no sé, digamos que un puerto HDMI. Eso era un componente, o sea, ahí hay algo que maneja, hay algo físico que está manejando otra cosa física. Entonces, es como que ese HDMI pone una interfaz que es el puerto, la ranura, por donde se va a meter un cable HDMI, por ejemplo, ¿cierto? Tan, este es el componente, eso también puede ser otro componente y se están conectando. Este man expone ciertas características a nivel de hardware y a nivel de software para que la conexión se produzca y vos puedas ver tu pantalla en otra pantalla. O sea, puedas ver una pantalla en otra pantalla, ¿cierto? Tu imagen pues, de computador en otra pantalla. Pero pueden ser físicos y lógicos. En la arquitectura de software, que es la materia que estamos viendo, bueno, que están viendo, eh, vamos a tratar de irnos a los componentes más lógicos que físicos. Ejemplos sacados de internet, ir a Google para ver más ejemplos de diagramas de componentes. Lo que les decía, miren, préstamo.java, eso es un componente. Ejemplar.java, otro componente. Título.java, otro componente. Y ahí hay relación, ¿cierto? Los componentes se relacionan, ya vamos a ver cómo se relacionan los componentes. Inventory Management System, este es un poquito más grande. Y miren que hay una diferencia. Aquí no nos dicen las clases, nos dicen es como los problemas que nuestra aplicación está resolviendo. Es un sistema de inventario, de gestión de inventario. Entonces yo tengo como el componente principal que viene siendo este de entrada, inventario management system. Tengo la actualización del stock, o sí, sí, las cantidades del stock. Tengo el componente de incoming consignment, delivery shipment y bueno, otros más que ya son de ejemplo. Azure Text son ejemplos. Pero miren que no hay nada que diga clases. ¿Qué quiere decir que no hay nada que diga .java ni nada de eso? Quiere decir que usted está haciendo su diagrama de componentes y eso puede ser implementado en lo que usted le dé la gana, ¿cierto? Conservando ese flujo, conservando que hay un componente que se encarga de recibir, se encarga de entregar, otros que se encarga de recibir, hay un componente que se encarga de actualizar y pues un componente principal que sería el Inventory Management System. Pero no le están diciendo en qué lo está haciendo usted. No hay un .java por ahí, ¿cierto? Bueno, aquí las partes del diagrama de componentes. Este es un componente, pero este también es un componente. Eso es una forma de escribirlo. Miren que no tiene el cuadrito acá. Y eso es otra forma de escribirlo. Tiene el cuadrito acá. Esto es una relación de componentes que se llama interfaz requerida. Bueno, así no se llama creo que se llama interfaz. Ya les voy a explicar. Y esta es la dependencia. ¿Qué hace la relación de dependencia? Hace lo mismo que esta, es expresarte a nivel gráfico que hay una relación entre estos componentes y que hay uno que depende del otro. La interfaz hace lo mismo, simplemente que te da un poquito más de detalle.
¿Por qué? Por lo siguiente. Este semicírculo aquí, lo que te dice es, yo necesito algo. Y este círculo acá lo que te dice es, yo ofrezco algo, ¿sí? El del círculo ofrece y el de acá requiere algo. Entonces, por eso se llama interfaz requerida. Interfaz requerida es este lado y la interfaz provista o proveída es este lado, es este círculo completo. Eso en el mundo real, ¿qué viene siendo? En el mundo real, o sea, llevándolo a una aplicación como la que les mostré por acá, la del login, la de la autenticación, sería que yo tengo mi componente que se llama autenticación. ¿Listo? Perdón, mi componente que se llama autorización y mi componente que se llama validar token. Validar token ofrece un mecanismo para validar un token. Entonces lo ofrece a través de una interfaz. Y este componente de autorización, él necesita validar un token. Porque ustedes saben que cuando uno hace una request, el token, por cada request, el token debe viajar a las rutas. Pues a las rutas, el token debe viajar para garantizar que la persona que está tratando de acceder tiene la autorización para hacerlo. Entonces, mandamos el token al componente de autorización, el componente de autorización obtiene el token, pero él, antes de decirte listo, tenés permiso, yo tengo que validar que ese token no haya expirado. O sea, ese token sea un token vigente. Entonces, yo soy un componente de autorización, yo no tengo nada que ver con el man que valida eso. Eso es otro componente, es póngame algo y yo hago algo. Entonces, el componente de validación me expone una interfaz para validar el token, se lo mando, él hace un montón de cosas por allá, va a la base de datos, yo qué sé, lo que sea que haga, no me interesa, solamente me interesa que él valide. Lo valida, no importa en qué el lenguaje esté hecho, Java, Go, C++, C, lo que sea. Lo hace, me dice, hey, ese token es válido, vos podés ver los permisos que se mantiene y autorizarlo. Ah, listo, ya, me regresa la respuesta, yo como componente de autorización, pues simplemente, hey, no tienes permiso, sí tienes permiso, y ya, no hago nada más. Entonces miren que ahí hay una relación pues de dependencia, porque para que este manda autorizador cumpla su trabajo, él debe validar el token, pero él no se encarga de eso, hay otro componente que lo hace, ¿sí? Ahí hay una dependencia. ¿Por qué, es, por qué se elige hacer la flecha que está acá de dependencia o hacer esa interfaz? La flecha de dependencia no siempre indica que hay interfaces que está exponiendo el componente. No siempre significa eso, significa que hay una dependencia. Pero acá sí significa que hay interfaces que ese componente está exponiendo. Hay implementaciones que él tiene contenidas o no tiene contenidas. Ya les voy a explicar qué es tener implementaciones contenidas y no contenidas. No sé si me voy a entender hasta ahí. Entonces, un componente es una funcionalidad del sistema. Lo hablamos. Ahí, listo. Esteban, te comento, un componente, lo hablamos al principio de la charla, no es una funcionalidad en particular. Es decir, no es solo una funcionalidad. Un componente pueden ser varias funcionalidades, ¿cierto? Un componente no es un archivo .java. Puede serlo. Un componente puede ser un .java, pero puede ser un conjunto de .javas o .gos o .pys. Un componente es una concepción eh, que el arquitecto, que el analista debe proveer a su aplicación para mostrar, porque el diagrama de componente es un diagrama no para guardar, es un diagrama para mostrar, tampoco es un diagrama que nos va a servir para tenerlo ahí y hacerlo simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Hay que hacerlo con un propósito, hay que tener claro el propósito del diagrama de componentes para poder armarlo. Entonces, un componente es, dependiendo de tu contexto, una funcionalidad o un grupo de funcionalidades, un archivo de algún lenguaje de programación o varios archivos de un lenguaje de programación.
Un componente, te voy a dar el ejemplo, a nivel de UML lo que quiere hacer es representar una funcionalidad o varias funcionalidades y exponen alguna interfaz, que eso se vendría siendo, no se confundan, cuando digo interfaz no estoy hablando de la interfaz de Java, ¿cierto? Ya les voy a explicar lo que se refiere con interfaz. Exponen una interfaz para que alguien la use o él necesita algo de otra persona. Entonces, a nivel de una aplicación que se encargue de hacer autenticación y autorización, que viene siendo el componente allí. Por ejemplo, lo que les decía, vos requerís que tu aplicación haga autenticación de usuarios. Eso es un componente, la autenticación. Vos puedes decir, la autenticación es un componente. Pero si yo te pregunto, ¿cuántas clases necesitas para hacer la autenticación? Vos puedes decir, necesito una clase controladora. Si estamos hablando de Java, usando Spring. Necesito una llave controladora. Y si estamos hablando de patrones. Necesito una clase controladora. Necesito una clase service. Necesito una clase repository. Necesito una clase de seguridad. Y un montón de clases más. Los de TO y yo qué sé, un montón de cosas más. Que son requeridas para que tu componente funcione. Pero vos no me vas a decir todo eso. Porque a mí no me interesa saber eso. A mí me interesa saber qué componentes tiene la aplicación. Y vos, desde tu perspectiva, desde tu vista, desde tu contexto, para lo que vos querés, el propósito de tu diagrama de componentes, vos simplemente me vas a decir, un diagrama de componentes, mi diagrama de componentes tiene este componente, componente autenticación. ¿Qué se encarga de hacer? Ese componente recibe algo, un usuario, una contraseña, lo autentica y ya. Pero también tengo otro componente, que es el componente validar token. Ese componente validar token lo que hace es que valida un token, valida si un token está vigente. ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Cuántas clases tiene? No sé, tiene un montón, pero mi componente es ese. Ahí lo delimité, ¿sí? Un componente puede ser tan pequeño como vos querás o puede ser tan caja negra como vos querás también. Caja negra es que no se ve lo que hay allá, pero vos entendés tu problema y sabes que necesitas eso, necesitas algo que valide el token, ¿sí? Otro componente dentro de ese contexto que estoy dando de autenticación, autorización, puede ser el componente que autoriza. El componente que autoriza no es el mismo que autentica, ni es el mismo que valida. El componente que autoriza tiene que manipular muchas veces roles, permisos y pues en los usuarios como tal, ¿cierto? Pero él sí que él recibe un token. ¿Quién lo valida? El componente de validación. Entonces, mira que yo dije que tengo el componente de autorización, componente de autenticación y el componente validación. Pero otra persona pudo haber dicho que tiene el componente de login, un ejemplo. Y ese componente de login adentro agrupa todos esos, el validación, el componente de autenticación y el componente de autorización. Él lo llevó a un nivel más abstracto, un nivel más arriba. Vea, este componente de login hace todo lo que ese man está diciendo. Y ya, no se preocupe por nada más, por los detalles que hay al fondo. Y yo lo llevo un poquito más abajo. Sin embargo, no te estoy hablando de clases, no te estoy hablando de archivos.java, de métodos, no te estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de un montón de funcionalidades que hacen y te las agrupé en tres pedazos, que son mis tres componentes. Entonces, un componente se concibe dada la necesidad o sea, dada la necesidad que vos querés resolver. Necesitas login. O sea, una necesidad que yo voy a resolver de esta forma con estos componentes. No sé si es un poco más claro lo que es un componente. O sea, no es un solo archivo ni es un solo método. No necesariamente. Más claro, Esteban. Sí, sí, parce, gracias. Listo, igual. Si alguno tiene duda, ya la vamos a ir resolviendo en el camino. Pero bueno, esas son las relaciones que hay, las dependencias y la relación de interfaz requerida. Y hay otra relación que es con un puerto, que se llama puerto. Bueno, no es una relación, es una parte de un diagrama de componentes. Y es un cuadrito que se le pone aquí. ¿Para qué se pone ese cuadrito ahí? Para indicar que la implementación de lo que él está exponiendo es una implementación contenida. Cuando es una implementación contenida, quiere decir que el componente te ofrece implementación de algo, ¿cierto? Te ofrece implementación de algo. Eh, un ejemplo de eso que puede ser que vos tengas una clase que lo que haga es escribir y leer de archivos, tengas una interfaz,
¿cierto? Para escribir y leer archivos, o sea, archivos del disco. Entonces, vos podés proporcionar para esa interfaz, puedes proporcionar la implementación. Entonces, vos tenés tu clasecita que se llama leer archivos y escribir archivos. Tenés tus dos clasecitas, leer archivo y escribir en archivo. Y tenés tu forma de implementarlo. Vos los implementas con un buffer, lo implementas bien, o sea, algo muy óptimo, y bueno, y toda la vuelta. Vos le decís al man, coja esta interfaz y utilice esta clase, y ya. O coja esta interfaz y usted mismo haga su clase. Usted verá. O usa la clase que yo ya tengo, que es una clase optimizada, o usa la clase que usted quiera, no me importa. Ahí está la interfaz. Comuníquese como quiera. Ya. Eso es ese cuadrito que se pone ahí. En la mayoría de los casos, pues indica eso, indica que es algo autocontenido. Y bueno, que la implementación es autocontenida. Casos de uso. Proporcionar una vista general del sistema. Proporcionar una vista orientada a la ejecución, ocultando detalles de las especificaciones. ¿Por qué orientada a la ejecución? Lo que les decía, muchachos. Si yo quiero decirte que yo voy a hacer una aplicación que lo que va a hacer manejar es usuario, roles, permisos, autenticación y todo esto, validar token, va a refrescar el token, va a hacer todo eso. Si yo quiero hacer una aplicación de eso, yo, yo te puedo mostrar el flujo de ejecución de mi aplicación usando los componentes que yo voy detectando. ¿Sí? Componente de autenticación, validación y autorización. Para mí esos son los tres componentes. Pero puede ser que alguien por ahí diga, pero te faltó este componente porque mira que después de que él se autentique y luego quiera hacer una petición, el componente de autorización lo autoriza, pero valida contra el componente de validación, pero necesita otro componente que sea, no sé, eh, refrescar token, porque ya está a punto de vencérsele, algo así. Entonces, como ya está a punto de vencérsele y él todavía tiene la sección activa, pues no se le va, no vamos a sacarlo. Vamos a refrescarle el token. Falta ese componente, refrescar token. Un ejemplo, esto es un ejemplo. Otro ejemplo, para una transferencia bancaria. Aquí, ¿quién no ha hecho una transferencia bancaria? O sea, ¿quién no sabe más o menos lo que implica? No, mentira. ¿Quién no ha hecho una transferencia bancaria? Bueno, el silencio, entiendo que todos han hecho una transferencia bancaria, sea por donde sea, Bancolombia, lo que sea. Y sí, señor, sí, claro. Listo. En una transferencia bancaria, díganme alguien que me diga qué componentes podemos encontrar dentro. Yo voy a hacer una aplicación de transferencia bancaria. Usted tiene plata en su cuenta, la va a mandar para otra cuenta, no importa. Yo quiero hacer esa aplicación, ese sistema de transferencia. ¿Qué componentes detectamos allí así al abuelo de pájaro? ¿Qué componentes podemos ver? Un componente que exponga la información con la que se pueda verificar el usuario, otro que tenga relación a la cuenta, otro que tenga relación a un sistema de autenticación o de claves que permita acceder a esa cuenta, y otro con lo que venga la parte financiera, no sé, que modifique los valores en la cuenta. Listo. ¿Alguien más detecta otro componente por ahí en ese flujo, en ese sistema que yo quiero hacer? Un componente también sería la parte gráfica, ¿no? ¿Cómo se le va a mostrar al usuario el sistema de transacción? O sea, un frontend, algo así. Sí, un frontend, sí. Bueno, aquí el compañero tocó algo muy importante. Si yo hablo de un sistema de transferencias, si yo hablo de un sistema de transferencias, eh, solemos pensar meramente en la lógica del backend, como hizo Luis. No está mal, pero es lo que les decía al principio, ¿cierto? Ahora hay muchas cosas, entonces dentro de los componentes se puede abstraer también el frontend, o sea que un frontend también dentro de tu diagrama de componentes cabe perfectamente.
¿sí? Tu frontend ahí es válido. No lo vas a meter como con el loguito de React o Angular o Vue o lo que sea en lo que lo hayas hecho. Si estamos hablando de la web, no lo vas a meter ahí, vas a meter un componente como un diagrama, como los componentes de un diagrama de componentes, ¿cierto? Como las partes. O sea, un cuadrito como esto. ¿Qué va a decir? Frontend. ¿Qué va a decir eso? Ya, frontend. Vista de frontend. Puede decir eso, frontend de transferencias. Lo puedes llevar a un nivel un poco más específico. Puedes ese frontend partirlo en diferentes componentes. eh, Componente, no sé, visual de inicio, componente de transferencia exitosa, yo qué sé. Lo puedes partir como, pero pensando en el propósito del componente, o sea, perdón, del diagrama de componente. Es decir, vos, para hacer un diagrama de componente, te sentás y analizás con qué fin yo voy a hacer este diagrama de componente. Yo quiero que entiendan el flujo. Sí, bueno, yo quiero que entiendan el flujo a partir ¿de dónde? ¿Desde dónde empieza? Desde aquí. ¿Qué componentes a alto nivel veo de mi problema? Veo perdón, de la solución al problema, de la solución a una necesidad. Veo estos. Listo. Es valioso que esté ahí el frontend. Sí, porque entonces van a pensar que esto y esto y esto. No, porque entonces se me van a confundir y van a creer que, ¿cierto? Van a creer que solamente va a estar limitado a ese frontend. O lo haces muy general para que tu componente frontend, ¿sí? Se pueda desenchufar. Digamos que tu componente frontend es web. Lo desenchufes y pegues un componente mobile y funcione perfectamente todo lo demás. Eso es un diagrama de componente, ¿cierto? Como ves aquí, mueves acá, con los mínimos breaking chains posibles. Por eso hablamos al principio de breaking chains. Los breaking chains son cosas que siempre se van a dar, no hay forma de evitarlos, por muy buen diagrama de componente que hagas, por muy buenas interfaces que tengas, en algún punto se te van a dar, vos cambiaste algo y se jodió. Hay que cambiar, son breaking chains. ¿A quién le pasa eso? Eso le pasa a Amazon, le pasa a Netflix, le pasa a React, le pasa a Facebook, bueno, Facebook, la librería de React, ¿no? Le pasa a React, le pasa a Angular, le ha pasado a un montón de gente, le ha pasado a Java en su API, ya las cosas que se hacían con Java 3 ya no se hacen con Java 8, con Java 11, con Java 21, eso ha cambiado. Entonces, a todo el mundo le pasa, así que lo único que hay que hacer es hacer un diagrama de componentes bueno, ahí, pensando en el futuro, pero tener presente que en algún punto vas a hacer cambios rompedores, o sea, breaking chains. Listo, ayudar a comunicar las funciones del sistema a los stakeholders, ¿sí? Con un diagrama de componentes, va y se le muestra a un interesado, a un product owner, lo que sea, hey, ya, ese es el flujo que vamos a tener un frontend, vamos a tener un sistema que valide las cuentas del usuario, vamos a tener un componente, perdón, que valide las cuentas del usuario, un componente que valide eh, el saldo del usuario para que él pueda hacer transferencia, porque un usuario que tenga 0 pesos, pues no puede hacer una transferencia de 10.000, ¿cierto? ¿Eso quién lo valida? Eso no lo valida Jesucristo, eso lo valida un componente. Entonces, el componente valida eso. Y mi componente pues, puede validar eso en cualquier idioma. Entonces, ahí el componente se me creció, ¿cierto? Es una pieza ejecutable, una pieza que se ejecuta dentro de otras piezas, ¿cierto? Listo, muchachos. Ahora, ¿qué es un despliegue? Vamos a ver qué es un despliegue. Son las 9:14. ¿Qué- eh, ah, bueno, ya ahí lo dije, pero la idea era preguntarles a ustedes. ¿Ustedes creen que una aplicación móvil se despliega? ¿O solo las aplicaciones web se despliegan? ¿Mm? ¿O una aplicación de escritorio se despliega? Sí, claro. Igual los servicios están alojados en la nube, ya sea en un servidor
o en AWS o en Google Cloud. Ok, ¿alguien da más? Lo que dice Jaime es correcto e incorrecto. Ahí, por ejemplo, en la aplicación móvil, eso se tienen, ahí el que se encarga de gestionar serían las tiendas, ¿no? Pues el Play Store, el App Store. Es correcto. Listo, muchachos. Pasemos allá al tema. Todas las aplicaciones, sin importar su enfoque web, mobile, de escritorio, lo que sea, si hay videojuegos, lo que sea, todo software, muchachos, es válido decir que se despliega. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí no, nos tenemos que remontar al origen de la palabra despliegue. La palabra despliegue significa desplegar, ¿cierto? O sea, desplegar significa expandir algo, extender. ¿Por qué? Porque es algo que está plegado, es algo que está junto. Entonces, cuando esa palabra se empezó a usar, era para indicar que había que mandar un software a producción, o sea, que había que extenderlo. Del ambiente de desarrollo había que desplegarlo, había que extenderlo al ambiente productivo, al ambiente de producción. Se aplica para una aplicación o un sistema de software, ¿cierto? Entonces, sí, todos los softwares se despliegan, no importa el que sea. Ya les dije, videojuegos, lo que sea, se despliega. Cambia, sí, cambian los aspectos en los que se despliegan. Por ejemplo, la aplicación móvil no es lo mismo que desplegar una aplicación front-end, ¿sí? Una aplicación de escritorio no es lo mismo que desplegar una aplicación web. Una aplicación web normalmente la vas a desplegar en uno, dos, tres servidores, N servidores, pero normalmente ese N servidores es un número pequeño comparado con una aplicación de escritorio. Una aplicación de escritorio como cuál? No sé si alguien aquí juega videojuegos, pero hay una, hay una compañía que se llama Rockstar. Ellos tienen una aplicación de escritorio que es un launcher. Ese launcher sirve para lanzar varios juegos que ellos tienen. Red Dead Redemption, GTA V y así. Entonces, esos juegos, cada uno de esos juegos es una aplicación de escritorio, pero es gestionada por otra aplicación de escritorio que es el launcher, ¿sí? Entonces, ese launcher se despliega en millones de máquinas porque millones de personas juegan GTA V online, ¿cierto? Millones de personas lo juegan. Entonces, ese número es muchísimo mayor que desplegar en uno, 2, 3, 4, 100 servidores una aplicación web, ¿sí? Es inmensamente mayor. Entonces, el despliegue en aplicaciones de escritorios sí se hace, pero no es como que Rockstar venga y te despliegue aquí en tu computador, no. Él lo que hace es desarrollan la aplicación, GTA V, lo que sea, el launcher, lo desarrollan, suben eso a su repositorio y lo que hacen es distribuirlo a su servidor, el instalador, lo distribuyen allá. Luego, cuando vos vas y lo descargas, lo puedes descargar a través de alguna otra plataforma de videojuegos, a través de la página de Rockstar o lo que sea, Epic Games, Steam, lo que sea. Vas allá, le das clic, eso se descarga y ya, pero ya estuvo desplegado en un servidor o en varios servidores, pero luego se instaló en tu máquina. Lo mismo pasa con las aplicaciones empresariales de pues, de escritorios de las empresas. ¿Quién despliega eso? Eso no lo despliega Steam ni Rockstar. Eso lo despliega, si es muy manual, lo despliega un tecnólogo en sistema, un técnico en sistema, un ingeniero en sistema, ¿sí? Alguien de sistemas va máquina a máquina instalando con una USB ese programa, ¿sí? Cambio de versión, bueno, vamos a actualizarla. Si es algo un poquito más automatizado, se tienen programas de despliegues de aplicaciones así y normalmente en las empresas a eso le dicen instalación o le dicen masificación, porque se está masificando un software de un punto X o lo que sea a muchas máquinas dentro de mi empresa, 50 máquinas, 100 máquinas. En fin, todo se despliega, muchachos. Entonces, primero entendemos qué es el despliegue, luego entendemos qué es el diagrama de despliegue. El despliegue conlleva pensar en recursos de software y recursos de hardware. Ténganlo presente. Entonces, un diagrama de despliegue conlleva pensar en hardware y software. ¿Listo? Un diagrama de despliegue muestra la arquitectura de ejecución de nuestro sistema.
y nos permite visualizar el hardware y el software físico de un sistema. El diagrama de despliegue, la verdad es que es un diagrama muy sencillo, es muy útil y, y no, es que es muy sencillo. O sea, simplemente piensen en hardware y software y piensen en el software que ustedes están haciendo, el hardware que deben tener, cómo eso se va a comunicar y ya tienen un diagrama de despliegue listo. Por ejemplo, miremos este diagrama de despliegue. Este diagrama de despliegue no cumple los estándares de UML, ¿cierto? Yo estoy asumiendo que dentro de lo que les toca hacer, no les están pidiendo un diagrama de despliegue con los componentes de UML. Igual yo les muestro otros para que ustedes vean que no hay una forma de hacerlo, no hay una única forma de hacerlo. UML salió hace mucho tiempo. Entonces, y no está mal, o sea, el diagrama de UML se entiende perfectamente. Pero pues, si lo quieren hacer con otras herramientas, con otros cuadros, eso se va a entender. ¿Ustedes entienden eso ahí? Digan, mejor dicho, ¿alguien no entiende ese diagrama? Yo no lo he explicado, ¿alguien lo entiende? ¿Alguien no lo entiende? Listo, asumo que todos lo entienden, y es que es muy fácil de entenderlo. Hay unos usuarios, ¿sí? Hay un usuario, perdón, y hay unos usuarios y está la internet. Yo puedo ver que este cuadro de acá, punteado, está representando algo. ¿Qué está representando? Dice que está representando la DMZ, o sea, que está representando una red desprotegida, por así decirlo, entre comillas. Bueno, sí, no entre comillas, esa red está desprotegida, ¿cierto? O sea, la puede acceder muchas personas. Es una DMZ pública, dice ahí, DMZ pública. Yo creo que es redundante, pero bueno, es DMZ pública. ¿Qué nos está mostrando esos cuadritos punteados acá? Nos está mostrando un recurso, estos cuadritos rojos. Esto que dice Elastic Load Balancing, posiblemente si usted no lo conoce y usted dice el Load Balancing, ya usted entiende. Ah, balanceador de carga. ¿De quién? De AWS, no importa de quién sea. Pero ya usted sabe que hay un balanceo de carga. Usted no tiene que saber eh, mucho detalle de eso. Usted sabe que hay un balanceador de carga, o sea que hay una máquina, hay un hardware ahí, posiblemente, y hay un software. Balanceador de carga, eh, saben que existen, vamos a agruparlo en dos capas, el balanceador de carga de la capa 7 y el de la capa 3 4 o sea, que balancea software y el otro que balancea peticiones de red, tráfico. Entonces, no nos interesa cuál es el que esté ahí, hay un balanceador de carga y ya. Tenemos otro recurso que nos está exponiendo el puerto 22 solamente para acceder a una máquina por SSH, por el puerto 22. ¿A qué máquina vamos a acceder? A esta máquina que está acá. Esta es una máquina de AWS, dice S2, pero eso puede ser el computador de su casa, ¿cierto? Entonces, no importa lo que diga ahí, lo que importa es que usted entienda que hay una máquina, hay algo físico. Y como hay algo físico, pues va a haber algo lógico también. Entonces, va a haber algo lógico que viene siendo ese web server. Entonces, usted se va a conectar, según este diagrama, a un web server, a un web al server, ¿sí? Por el puerto 22. Bueno, ahí tengo varias apreciaciones de este diagrama, pero se entiende la idea. Se entiende la idea de que esta aplicación web, por el puerto 3306, se conecta con este servidor MySQL, el servidor de base de datos, ¿sí? Y se entiende que eso está en una red privada por este otro cuadro. Entonces, usted ve ese diagrama de despliegue y usted ya entiende cómo van a estar distribuidos sus componentes físicos y lógicos, por qué protocolos se van a conectar, y ese debe ser el fin de su diagrama. Usted debe hacer un diagrama para que cuando alguien lo vea entienda cómo se ejecuta su aplicación a nivel de el despliegue, o sea, a nivel de hardware y software. ¿Es claro eso o hay alguna duda? Bueno, entiendo que no hay dudas, muchachos. No, Juan. Listo. Es que la verdad es que es muy sencillo. Aquí tengo otro ejemplo sacado de internet también con AWS. Eh, tenemos que todo este cuadro de acá viene siendo nuestra región. Ahí dice AWS región, pero todo este cuadro puede ser la casa de nosotros.
¿cierto? Y en la casa de nosotros tener 10 computadores y que cada uno represente algún componente de eso. Le digo la casa de nosotros es para que no crean que para hacer un diagrama así, tan grande, más o menos grande como este, se necesita una expansión física muy grande. No, eso en su casa lo puede hacer. Puede tener 3 computadores o 20 Raspberry Pi y cada Raspberry Pi cumple una función. Esta Raspberry Pi es el firewall, esta Raspberry Pi es el balanceador, esta Raspberry Pi es el proxy y esta Raspberry Pi es los servidores donde yo voy a tener mis aplicaciones. Y entonces, cada vez que alguien manda una petición, va a llegar primero a la Raspberry Pi Firewall, a la Raspberry Pi Proxy, a la Raspberry Pi Balanceador y luego a la Raspberry Pi, donde usted tiene su aplicación Java, Go, Python corriendo, lo que sea, ¿cierto? Entonces, simplemente lo digo es para eso, no lo digo para burlarme del diagrama, no, para nada. Entonces, AWS Regio es una región, esto ya habla de región, eso es algo más grande, pero lo que les expliqué, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestro servicio Row 53 o Row 53, que lo que nos permite este servicio es tener gestión de de los dominios, de los DNS que tenemos en nuestra red, ¿cierto? Entonces, entra la petición desde afuera, desde Internet, vamos a suponer que esta nube es Internet, entra la petición, aquí lo que hace es que hay un servidor que es una máquina física y lógica también, o sea, tiene software y el hardware obviamente, y lo que hace es actuar de proxy inverso o proxy reverso. ¿Y eso para qué nos sirve? Eso nos sirve, consúltenlo. No mentira, eso nos sirve para que cuando las peticiones lleguen a un mismo servidor, pero yo internamente las proxeo o las redirecciono a otros servidores. Pero el cliente, o sea, este usuario de acá, nunca va a saber realmente cuál es la IP o el puerto de la aplicación web a la que él está accediendo. Él va a conocer es la IP del proxy. ¿Listo? Eso es como para agregar una capita de seguridad ya a la cuestión. Y también descentralizar el tráfico que entra a mi aplicación, a mi red, perdón. Entonces, tengo el reverse proxy. El reverse proxy manda a esta zona de disponibilidad, número 1, que puede ser que aquí tenga un servidor, aquí un servidor Java, ¿cierto? Una API, lo que sea, otra API y aquí está haciendo lo mismo. La API de acá la replico. Entonces, esta puede ser la zona de replicación y esto es una máquina física, esto es un disco duro, pues es un disco duro en red. Y bueno, se entiende el diagrama, se entiende que hay una aplicación o varias aplicaciones corriendo que las tengo diferenciadas por zona. Estas zonas vienen siendo, en su casa pueden ser redes, ¿sí? Pueden ser sus redes, perdón. Vamos a ponerlo así, simplificarlo así, como para no entrar en mucho detalle de lo que sería una zona de disponibilidad para AWS. Y esto es lo que más acostumbrados estamos a los diagramas de despliegue. Y creo que así es que lo van a pedir a usted. Entonces, esto lo saqué de esta página que se llama Creately. Y tenemos una aplicación de escritorio que por una primary network se conecta a un hospital local server, o sea, al servidor del hospital. Tenemos que el servidor del hospital se conecta a un printer, sí, a un printer, por una red privada, pero también se conecta por una red primaria. Y por una red privada se conecta a la base de datos. ¿Por qué por una red privada? Porque no cualquier persona puede acceder a mi base de datos, porque si cualquier persona desde cualquier parte puede acceder a mi base de datos, me la pueden bajar con un DDoS, ¿cierto? Entonces, eso no lo queremos. Queremos que solamente las personas que nosotros queramos accedan ahí. Por tanto, las que van a acceder son las personas, son la aplicación que está acá, en este servidor. Esas aplicaciones son las únicas que van a acceder a mi base de datos. Y bueno, ese es un diagrama de despliegue. Y creo que con esto terminamos. Por acá entonces tengo un diagrama de despliegue que yo hice. Es un diagrama de despliegue muy sencillo, también con componentes de UML. Esto se llama Draw, bueno, se llama diagramas.net. Ustedes se van a la parte donde dice UML, pues si lo quieren hacer con esta. Y aquí en la parte que dice UML, pues encuentran los bloques. Eso no se los expliqué, pero los bloques en un diagrama de despliegue, estos bloques, estos nodos o bloques, estos cuadritos, cosas así, representan
algo físico o algo lógico, ¿sí? Eso es lo que representan esos cuadros. Esos cuadros, esos bloques, pueden tener adentro componentes, ¿sí? Componentes o paquetes. Y los paquetes por dentro pueden tener componentes. Entonces, aquí tengo mi nodo web browser o mi bloque web browser. Porque en el diagrama de despliegue yo estoy haciendo la interacción de la ejecución. O sea, estoy mostrando a usted cómo es que va a fluir la cuestión dentro de lo que yo tengo. Entonces, para usted acceder a mí, use el navegador. Usted va a acceder al navegador por HTTPS, ¿cierto? HTTPS. Pero usted va a creer que usted le está pegando a alguna aplicación mía, pero eso no es así. Usted le está pegando es a un server, a un servidor proxy, y ese servidor proxy por dentro tiene un software. Entonces, esta capa de aquí es el hardware, esta capa de aquí es el software, y esos son los componentes que yo tengo en uso de ese software. Entonces, Engines es un servidor web y un servidor proxy y un balanceador de carga. Engines agrupa todo eso. Pero yo no necesito un web server. O sea, no necesito el componente web server de Engines. Yo solamente necesito el componente balanceador que balancee la carga al servidor que está en Medellín o al que está en Bogotá. Entonces la balancea. Y el reverse proxy, el componente reverse proxy, lo necesito para que la respuesta al navegador le llegue desde esta IP. Entonces aquí hay una IP que puede ser la IP número 1.0.0.1. Entonces, este man de acá, el navegador, se va a conectar es con este, ¿sí? Y la respuesta le va a llegar desde aquí, pero eso es para proteger mis aplicaciones de verdad. ¿Dónde están mis aplicaciones? Están en una red privada. Esa red privada, usted no puede hacer esto, usted no puede decir, listo, le conozco la IP a esta máquina, la IP de esta máquina vamos a suponer que es la 1.0.0.3. Esta es la IP de esta máquina. Y la de la otra, pues es la misma, pero con 4 al final, ¿cierto? La de Bogotá, un ejemplo. Usted no puede decir, voy a pegarle directo a esta. No, ¿por qué? Porque esta está en una red privada. ¿Quién puede acceder a ella? A ella solamente puede acceder este man de aquí. Y usted, viendo el diagrama, ya usted entendió eso. Usted entendió que yo estoy protegido, ¿cierto? Este man balancea al puerto 8080, sea en la máquina 1003 o en la máquina 1004. 1004 por el puerto 8080, 1003 por el puerto 8080. ¿Por qué creen que yo coloqué TCP aquí y no coloqué HTTP? Eso es algo que usted tiene que definir como arquitecto. Usted tiene que definir los protocolos, cómo se van a comunicar. Definirlo no. Usted los debe plasmar en su diagrama de despliegue. Es recomendable para que sepan cómo es que se están comunicando las cosas. Y coloqué TCP porque es que HTTP es el puerto 80. O sea, el puerto 80 está asociado con el protocolo HTTP, pero el puerto 8080 es un puerto TCP, no está asociado a nada, ¿sí? ¿Y por qué no coloqué HTTPS aquí? Porque eso es otra cosa que me facilitan los servidores proxy, o bueno, o los servidores que ponga al frente. Yo solamente le meto el certificado a este, y el resto lo puedo consumir sin certificados, ¿sí? Sin certificado HTTPS, perdón, sin certificado SSL. Lo puedo consumir por HTTP y ya. ¿Por qué? Porque ya aquí está la seguridad. Digamos que esto actúa como firewall también. Bueno, aquí tengo mi aplicación, esto es una máquina física, pero este bloque no es físico, este bloque es algo lógico, es una REST API 1, que es esta misma que está acá, y se balancea. Cuando esta tiene mucho tráfico, pues lo mandan para Bogotá, algo así. Y se comunican por el puerto TCP, perdón, se comunican por el puerto 3306, protocolo TCP, hacia la base de datos. Protocolo TCP es muy general, ¿cierto? Porque es la pila padre y de la que se basan muchos protocolos. Pero aquí usted puede colocar JDBC, ¿cierto? Que es un protocolo utilizado para la conexión a la base de datos. Lo puede generalizar así o lo puede especificar. Y su base de datos, eso es todo, ese es el diagrama de despliegue.
Para el caso de la fábrica escuela, con la cosa esta de Uber y todo esto, usted pone su frontend, su cuadrito para frontend, que se comunica con algo, en este caso ustedes yo creo que no van a tener nada aquí, entonces en su diagrama de despliegue solamente eh, va a colocar su aplicación, la puede meter dentro de un servidor o puede colocar meramente el bloque que indique la parte lógica, ¿sí? Usted va a tener una base de datos, entonces usted coloca el puerto, usted puede colocar aquí componentes dentro de su aplicación, dentro de su, de su REST API, así como yo lo hice acá con este componente de Software Engines, usted lo puede hacer con este componente de software suyo. Por ejemplo, usted tiene el módulo de, no sé, alguien que me dé un módulo en el que esté trabajando a ver si hacemos un diagrama de componentes de ese. Y lo metemos ahí. Yo estoy en autenticación, Juan. Juan, una pregunta. Eso me fue al internet un momentico. Mencionaste algo de autenticación con Google en la fábrica de software. Autenticación con Google. Sí, usted decidió eso. Me disculpo si la pregunta es necia, pero no he podido comunicarme con mis compañeros. Ah, ya. Pues realmente desconozco cómo están haciendo la autenticación los del backend del módulo 11. Yo soy de ese módulo también y del backend no se sabe nada, porque el frontend, es un paréntesis, el frontend no se ha o sea, el frontend trató de comunicarse con el backend y el backend no ha dado respuesta a eso. Pero eso lo podemos hablar en otra sesión porque eso ya es algo del módulo de nosotros, no Ok, viene siendo como de la charla. Bueno, pero entonces aquí muchachos ustedes pueden meter eh, los componentes que ustedes hayan identificado en esta capita de REST API. Y yo les había mostrado por acá esto, Autentor Management System, es un sistema IAM. IAM significa Identity and Access Management. Hay muchas aplicaciones que cumplen con esto, aplicaciones en la nube y aplicaciones eh, pues no en la nube, ¿cierto? Que usted puede instalar on-premise. Por ejemplo, hay una muy famosa que se llama Keycloak, Keycloak, así. Esa aplicación es una aplicación IAM, maneja identidades y el acceso eh, a aplicaciones. Hay otra que se llama, creo que Auth0 también hace eso. Ah, no, perdón, Auth0. Sí, creo que Auth0. Auth0 también hace eso. Es una aplicación IAM, la plataforma de identidad. Hay otras, no recuerdo el nombre ahorita hay una que se llama IAM, esta es de AWS. Perdón, no, mentiras, no, IAM no, IAM no. IAM sí es, pero es para AWS. Hay unas que se llama creo que Cognito, de AWS. Eso sí, eso sí es para usuarios fuera de AWS. La puedo utilizar también. ¿Qué más? AWS tiene un montón de herramientas de IAM, pero creo que esta es la más famosa. Y bueno, esto que les planteaba aquí es eso, es una aplicación IAM. Voy a dibujar el diagrama de componentes para una aplicación como esta, meramente para que miremos pues cómo lo hacemos. El que no lo ha leído, se lo voy a leer. Le piden desarrollar un sistema de autenticación y autorización que debe ser estándar para muchos sistemas de software. Usted tiene acceso a la base de datos donde están los usuarios, roles y permisos. Tenemos una base de datos, o sea, tenemos un componente base de datos. Su sistema debe exponer servicios para autenticación, para registro, para refrescar token, validar token, registro de clientes, software. Ojo, el registro de clientes software no es el mismo registro de clientes que está acá. ¿A dónde dice registro de clientes? No es este mismo de acá. Este es para registro más bien de usuarios. Registro usuarios. Y este es para registro de clientes software. Clientes software son aplicaciones
que tienen permisos a X cosas. ¿Listo? Y el servicio de discovery de cliente software es para aplicaciones que usted sabe que usted tiene que descubrir o que usted sabe que ellas van a ir a usted, pero entonces usted no puede estarle respondiendo si ellas no están disponibles. Esto es más para arquitectura de microservicios, ¿cierto? O de servicios, o sea, arquitectura orientada a servicios más bien. En otras palabras, debe crear un servicio que funcione como API Gateway. Entonces vamos a crear un API Gateway. Entonces lo primero que vamos a hacer, muchachos, es hacer un diagrama simple, un diagrama de, como yo le digo, un diagrama de cuadros ya. Vamos a hacer ese diagrama de cuadros. Y ese diagrama de cuadros nos va a decir el flujo. Entonces, ahí tengo mi cuadrito que va a ser un navegador web. ¿Sí? Vamos a decir, puedo colocar web browser. Web browser. Ahí está. Tan. ¿Qué más necesito yo? Ese web browser puede ser un web browser, ¿cierto? Pero aquí tengo un cliente, bueno, client 1, un cliente 1, pero no es un usuario, es una aplicación. Entonces vamos a colocarle app client 1. App client 1, entonces control V. Y aquí yo tengo mi API Gateway. API Gateway. ¿Listo? Luego yo tengo por acá una aplicación que es una aplicación REST API de personas. Bueno, voy a colocarle en inglés. Person REST API. ¿Listo? Pero yo tengo también otra API que es una API de, no sé, facturas, por ejemplo. Factura REST API. Ya, ya. Order REST API. Y tengo otra que es una API, bueno, ya, de productos. Ahí está. Esas son mis tres APIs. Si yo no tuviera una API Gateway, ¿qué pasaría? Para que entendamos pues el contexto de estos sistemas de autenticación de esos sistemas IAM. El contexto es, Esteban hizo esta API, Alexis hizo esta otra, Luis hizo esta otra y listo, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo hice estas tres APIs, pero entonces aquí en esta API yo debo manejar lo siguiente que voy a poner aquí en texto. Autenticación, voy a manejar autorización, roles y permisos, pues, roles y permisos. Tengo que comprobar validez del token, comprobar validez del token. Y ya, digamos que tengo que hacer eso. Eso lo tengo que hacer para las tres. Entonces, Esteban lo hizo aquí, Alexis aquí, Luis lo hizo acá. Si ustedes se dan cuenta, cada API tiene estas configuraciones. Eso no está mal, está bien, pero para optimizar el trabajo, lo que podemos hacer ahí es poner al frente un servicio. Yo lo nombré API Gateway. ¿Por qué lo nombré API Gateway? Porque una API Gateway, muchachos, es un sistema de software que lo que hace es actuar, entre comillas, como un balanceador. Mentira, no, un balanceador no. Actúa como un proxy, pero no es lo mismo que un proxy, tiene un montón de diferencias. Y lo que hace es que coge todas las peticiones que entran y las direcciona a las APIs requeridas, ¿sí? Yo quiero consumir Person REST API. Usted le dispara a la API Gateway, la API Gateway le dispara a este man y le responde y él le responde a usted. Usted le dispara a él y viene acá. Listo, es un gateway, es una API Gateway. No confundan con proxy, no es lo mismo que un proxy. Actúan muy similares, pero no son lo mismo. Bueno, entonces usted, para evitarse hacer esto que le estoy pasando aquí en cada uno de los servicios, usted lo que hace es hacerse un servicio que se llame Out Service Gateway, algo así.
gateway. Get Ad Service Gateway. Y ese Out Service Gateway va a tener todo un sistema complejo y muy robusto de autorización, autenticación de usuarios y de usuarios aplicaciones, es decir, de clientes aplicaciones y de clientes usuarios, personas, normal. Va a tener todo eso. Entonces el flujo es exactamente lo mismo que les expliqué, llega ahí, y de aquí pues bota a todos los servicios que tenga. ¿Sí? Bota aquí y bota acá. La autenticación usted meramente la hace aquí. ¿Ok? Meramente la hace ahí. Pero entonces, ¿cómo se da cuenta que el token está válido y que se mantiene permiso realmente? ¿Y cómo usted evita que entren directo a sus servicios? O sea, ¿cómo usted evita que este man, conociendo la IP de esta máquina, pues de donde está esta REST API, este man haga esto? ¿Cómo usted evita eso? Usted evita eso colocándole de muchas formas. Esto lo puede colocar en una red privada, a la cual solamente tenga acceso este servicio. O les puede colocar la autorización, que eso no le va a quitar mucho tiempo a usted. ¿Cómo así que la autorización? Pues le coloca que cada vez que llegue una petición acá con un token, él vaya al servicio de validación de ese token. O sea, que ese servicio va a ir acá. ¿A qué? A validar. Luego, este también va a ir acá, a validar. Vamos a ponerlo aquí mismo. Y este también va a ir acá a validar. Ah, no lo puedo poner ahí. Bueno, pongámoslo acá. ¿Listo? Eso lo puede hacer usted. Entonces, el servicio que yo quiero hacer es este, muchachos. Quiero hacer un servicio genérico que lo que haga es la autenticación de clientes, aplicaciones y clientes usuarios, y que funcione para cualquier tipo de REST API o cualquier tipo de web service, ¿sí? Que funcione. Entonces, para que él haga eso, él debe exponer unos servicios a estos manes de acá, y a su vez él debe conocer estos manes de acá. Es decir, que usted a este man lo va a poder configurar para decirle, hey, vea, ¿para decirle qué? Para decirle esto. Vea, cuando llegue una petición, así, person REST API, usted va a redireccionar para el servicio person REST API en el puerto 8081, por ejemplo. Y eso mismo lo repite 3 veces o n veces para la cantidad de servicios que usted tenga, ¿sí? Es decir, que usted está configurando estos manes acá. ¿Sí se entiende la idea, muchachos, o no? ¿O muy zafada? Sí, Juan. Listo. Entonces, esto no es un diagrama de nada, ni de componente, ni de despliegue, pero es un diagrama. Él ayuda a comprender varias situaciones. Y como ya nos ayuda a comprender varias situaciones, ya podemos pasar de un diagrama de cuadros, que es totalmente válido, a un diagrama específico. Un diagrama de despliegue. Miren que ya tenemos básicamente que los componentes a desplegar, el hardware, el software, y ahí le podemos meter adentro lo que queramos, los paquetes o los componentes. Entonces vamos a centrarnos en esta parte y vamos a hacer el diagrama de componentes de este man. Ya sabemos lo que nuestra aplicación va a permitir. Va a permitir un discovery y un redireccionamiento. Por tanto, ese discovery y ese redireccionamiento tenemos que pensar. Si yo agrego un cuarto servicio, ¿qué va a pasar aquí? Este man, ¿cómo va a detectar que hay un cuarto servicio? Fácil. Usted tiene que configurárselo. ¿Sí? Tiene que ir acá y configurárselo. Por tanto, este man debe tener una consola de administración. Una consola de administración. Debe tener un momento, muchachos, qué pena. Listo.
Bueno, muchachos, entonces, tengo que tener un panel de administración, un dashboard, así como el de SonarQube. Sí, el de SonarQube. Es que hay un dashboard para administrar cosas. Bueno, así mismo, hay que tener un dashboard para administrar estos servicios que van a ser autenticados o van a ser administrados en el acceso y la identidad en esta aplicación. Si ustedes se descargan KeyCloak, KeyCloak tiene un dashboard donde usted hace esas configuraciones. Entonces, aquí yo voy a hacer esas configuraciones en el dashboard. Entonces, ¿qué más debo pensar? Debo pensar en si la configuración se va a tomar en caliente. ¿Cómo así que en caliente? Hay un término que se llama hot reload. Perdón, me equivoqué. Reload, así. En un momento. Listo. Entonces, hot reload, muchachos, es un término asociado a cuando se cargan configuraciones en caliente a un servicio. Entonces, ustedes piensan en, si yo agrego esta nueva API a la configuración de acá para que ya este man la autentique, la proteja y valide los tokens, ¿eso va a pasar en caliente o no? O sea, ¿la configuración la va a tomar en caliente o me toca reiniciar el servicio? En caliente es que no reinicio el servicio, ¿cierto? En otro caso, me toca reiniciar el servicio. En un momento, por favor. Listo, muchachos. ¿Sí se entiende el término hot reload o no? Bueno, yo voy a asumir que sí. Entonces, digamos que pensamos ya en casi todo lo de nuestra aplicación, entonces empecemos a hacer el diagrama de componentes. Bajamos aquí a UML y empezamos a definir un diagrama de componentes, no tan bueno, simplemente va a ser como una aproximación. Entonces, lo primero que yo hago es borrar esta cosa de aquí, yo no la uso, y dejar esa copia ahí para no volverla a hacer. Y empezamos. Entonces, va a tener ya yo les expliqué que yo necesito tener una funcionalidad que me permita descubrir a estos manes, pero entonces la funcionalidad para descubrir a estos manes es que usted me los va a configurar a mí. Usted va a configurar sus aplicaciones. ¿Listo? Otra característica es que que eso se me olvidó comentárselos. O sea, yo como Authentication Service voy a tener aquí una base de datos, o sea, una database. Ustedes saben que bueno, los que manejan Sonar saben que Sonar tiene su propia base de datos. Bueno, estos servicios también pueden tener su propia base de datos. Y aquí definir su esquema o su modelo de datos para los roles y permisos. ¿Listo? Entonces, él va a tener su propia base de datos. Él no va a ir a una base de datos particular a buscar los roles. ¿Usted lo puede configurar? Sí, lo puede configurar. Puede configurarle aquí una base de datos donde estén sus usuarios. O sea, eso se llama ELDA, un directorio activo con los usuarios que usted tenga. Usted se los configura y pues él ya los saca de allí. Listo. Entonces, el primer componente que vamos a tener es un componente eh, que vamos a ponerle este nombre. Vamos a ponerle el nombre de database. ¿Sí? Como tal, esta no es la base de datos, muchachos, sino es el componente que va a la base de datos.
¿Para qué vamos a ir a la base de datos? Ya ustedes saben para qué, para gestionar los roles y permisos. Vamos a tener otro componente, que va a ser el componente que se va a encargar de recibir las peticiones. Este va a ser un componente controlador, el que va a recibir las peticiones. Vamos a tener otro componente que va a ser el componente autenticador. Authenticator, creo que es con H, no, sin H, Authenticator. ¿Qué va a hacer el componente Authenticator? El componente Authenticator va a ir a la base de datos, porque cuando usted se conecte aquí, porque usted quiere ir aquí al Person REST API, este man lo recibe, él tiene un componente que es el autenticador, él le recibe su usuario y contraseña, luego él va y la verifica en una base de datos de usuarios de él o una base de datos ELDA, perdón, o los usuarios del directorio activo de su empresa. Depende de lo que usted haya configurado. Él verifica eso. Para este ejemplo, meramente la base de datos. Pero necesitamos otro man que sea el autenticador, autenticador, el autorizador, ¿sí? El autorizador. Y necesitamos otro componente que es el componente validador, el validator. Así, coloquemos así, token validator. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando usted se autentica, lo que va a hacer este man es devolverle un token. Este man de aquí le va a devolver un token a usted. Usted luego con ese token en la aplicación frontend que usted esté manipulando o lo que sea, ese token usted lo tiene que regresar acá por cada petición. Ah, quiero consumir el servicio de facturas, el get orders. Entonces usted manda el token, este man lo que hace es recibirlo en autorizador, perdón. El autorizador se conecta con el token validator. ¿Quién tiene el token validator, muchachos? No sé, tiene un montón de cosas ahí. ¿En qué está hecho eso? No sé, eso está hecho en C, C++. Pero lo importante es que se entiende el flujo de que hay alguien que va a validar ese token. Entonces, usted valida ese token. Cuando usted valida ese token en ese servicio, eh, mejor dicho, no lo tiene que hacer aquí. Usted puede mandar la petición directo acá. Pero entonces este man de acá, aquí lo que hace es, listo, me llegó la petición. Este método get order facturas solamente lo pueden consumir administradores. La charla. Solamente lo pueden consumir autorizadores, administradores. Entonces, él lo que hace es comunicarse con el out service y preguntarle, hey, este token, este man tiene permisos. Sí, eso es un flujo que usted puede hacer. O directamente aquí lo valida. Hey, me llegó el token, usted tiene permisos para acceder a este recurso. Ah, sí, listo, lo dejo pasar. Lo deja pasar. Luego este man porque el token de aquí a acá, el token pudo haber vencido, muchachos. Entonces ustedes tienen que garantizar que el token aquí no haya vencido. Entonces, como el token de aquí a acá pudo haber vencido, ustedes antes de resolverle a él los problemas con su endpoint, validan otra vez ese token. Lo validan acá y listo. Él le responde, listo, token válido. Le dan acceso a lo que necesite, a la base de datos de facturas o lo que sea. Entonces, por eso necesito mi componente autenticador y token validator. ¿Qué otro componente necesito? Es más difícil de verlo, pero necesito un componente, el configurator clients. ¿Para qué? Para que se comunique con quién, con un componente que va a ser el componente de interfaz gráfica. Ese va a ser mi componente, vamos a colocarle así, GUI. ¿De qué? La GUI de toda mi GUI service, GUI out service. ¿Sí? Y ya, muchachos. Ahí tenemos un flujo breve de esto. Este controller meramente es para las peticiones entrantes. Este web service es paralelo, es decir, que usted lo puede abrir en un navegador para administrar las cosas de esto de acá, ¿cierto? Este web service permite ir a este configuration clients. Por tanto, aquí hay una relación de ¿qué? Hay una relación de dependencia. Entonces, vamos a colocarle aquí simplemente una relación de dependencia a esto. ¿Cómo se la colocamos?
una flechita que diga dependencia, a ver si por ahí hay una. Bueno, si no encuentro la que es, pongamos esta, que esta también sirve. Ahí está. Hay una relación de dependencia. Esto no va. No, entonces, pero yo, si está por ahí la relación de dependencia, implementación. A ver ahí, dependencia. Ahí está, una relación de dependencia. La GUI depende de estos servicios de Configurator. ¿Por qué? Porque si en la GUI tienes un botón que dice guardar, pues acá tienes que tener algo que diga guardar, si no, no va a servir. Entonces, aquí hay una relación de dependencia. El Authenticator y el Authorizer también tienen relación de dependencias, esa también tiene relación de dependencias, pero posiblemente el Authenticator tenga una relación de implementación con este componente de interfaz. ¿Por qué? Porque él necesita acceder a la base de datos, entonces este man le provee una interfaz para que acceda a verificar los roles y los permisos del usuario y los mande en el token, algo así. Entonces ahí vamos a utilizar este otro aparato que está por aquí, que es este. Yo lo puedo mover, ay, sí, ahí, ahí. Entonces, recuerden, el medio círculo es para el que expone, ¿sí o no? Y el círculo es para quien consume, ¿cierto? ¿O no? Es al revés, muchachos, es al revés. Este es para este y este otro es para este de acá. ¿Por qué? Porque este man consume una interfaz de este componente base de datos. ¿Para qué? Para él acceder a ver los permisos de su usuario. El autorizador y este man mm, simplemente tiene una relación de dependencia. El autorizador depende de este man, no necesariamente. El controlador depende de quién, de nadie. Controlador van a llegar las peticiones, luego el controlador va a verificar eso, entonces tiene una relación aquí con este man. El autenticador le expone a este man una interfaz, sí, les pone una interfaz, que es como algo así, ¿cierto? Y con este man tiene una relación de dependencia. Este man depende de la validación que haga este otro de acá. El token validator lo que hace es validar esa vuelta. Y al final, aquí hay una relación de estos dos. Hay un componente que se va a llamar el componente security, que va a manejar el contexto de la aplicación, security. Y ese componente security tiene una relación con estos dos. Y esa relación se hace con una línea que está por aquí, para acá. Vamos a colocar esta. No, vamos a moverlo. A ver si está por aquí. Vamos a utilizar la dependencia otra vez. Porque tiene una relación que depende del contexto y la seguridad de la aplicación. Y acá también. Pero muchachos, nos falta un componente importantísimo. ¿Por qué? Porque este viene siendo
Bueno, este viene siendo el controlador de entrada, este viene siendo como el in controller, ¿sí? Pero necesitamos el que redirecciona. Entonces el que redirecciona es como el out controller. ¿Qué hace él? ¿Cómo lo hace? No sé, pero necesitamos este man, el que bota para afuera. Y él bota para afuera solamente cuando todo haya sido correcto. ¿Quién se comunica con él? Con él se comunica, le voy a decir quién se comunica con él. Esto va a estar aquí, esto va a estar aquí, esto va a estar acá. Sí, así. La configuración de cliente se comunica con la base de datos también. La base de datos la puse por ahí arriba. Esto está mal. Pues está mal distribuido, pero la base de datos tiene una relación, la configuración client tiene una dependencia de la base de datos. Él necesita las interfaces de aquí para poder realizar las configuraciones, o sea, configurar una nueva aplicación, configurar un nuevo rol, un nuevo permiso, él necesita a esta base de datos. Entonces, aquí debe haber una relación con este de acá, sino que lo puse por acá, muy abajo. Vamos a moverlo, vamos a mover eso para acá, eso para acá, eso para acá, eso para acá. Contexto de seguridad, vamos a dejarlo ahí. La base de datos vamos a dejarla ahí. Y esto, vamos a ponerlo a apuntar allá. ¿Con quién? Con la misma, con esta. Pues, ¿quién es el que brinda la interfaz? Este man. ¿Quién es el que la consume? Este man. Y este circulito, vamos a ponerlo aquí. Listo. Entonces, los puntos de entrada son este y este. El diagrama lo podemos organizar mejor, pero bueno, yo lo puse así, todo feo. Entonces, token validator, finalmente, cuando ya pasa del componente token validación, cuando ya se sabe que se validó todo esto correctamente, vamos a tener el componente de OController, eh, que realmente no tendría que ser un componente, tendría que ser, bueno, sí, dejémoslo OController, pero él ¿qué puede votar? Él puede votar res, es decir, puede hacer peticiones res usando Fein por dentro, puede hacer peticiones gRPC de salida también, puede hacer peticiones SOAP, porque de pronto hay un servicio web SOAP. Entonces, este componente de salida tiene estas características, pero él solamente va a ser llamado, o solamente va a ser usado ese componente cuando el token validator cuando se haya validado, ¿cierto? Cuando se haya validado el token, ese componente va a entrar en acción. Entonces, aquí hay una relación de dependencia. Aquí está. Este man depende de que el token esté validado. Y listo. Yo sé que quedó desordenado el diagrama, muchachos, pero ese es el diagrama de componentes de una aplicación como esa, más o menos. Esos son los componentes. Eh, no sé si entendieron la parte de la GUI, no sé si entendieron la parte del componente que recibe las peticiones de entrada, el que hace las salidas. Dígame si hay alguna duda, si no, ya terminaríamos aquí.
Muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, ya vamos por Juan, terminar. hola Juan, ¿escuchas? Sí, Pablo. Juan, te iba a preguntar si nos puedes regalar, no sé si hoy o cuando puedas, unos minuticos, hermano, para que nos asesores, que no hemos podido, hermano, en una parte de Spring Boot. Estamos quedados en eso, hermano. Ok. Bueno, hay unos horarios de monitorías que los pueden usar y, por ejemplo, aquí hay una reunión, perdón, monitorías. Hoy ya tengo una ahorita a las 10. Tengo esta, monitoría Fábrica Escuela, pero la semana que viene pues yo miro, es que ni me acuerdo qué días que son. ¿O será que ya no hay más? A ver, espérame. Aquí están. Estos horarios de monitorías son estos, son ese que está aquí. Los pueden usar y me citan por aquí y vemos las monitorías, pues vemos el tema que tengan pendiente. Eh, ¿Cómo les comparto esto para que las pidan? Espera, ver todas tus páginas de reserva. A ver. Finaliza el 17 de diciembre. No, todavía está activo esto. Si yo le doy compartir, le doy copiar enlace, hecho, y se los pego aquí. Lo voy a pegar. Ah, ya. ¿Cómo te sale? Es que no logro verlo como para elegir horario. O sea, eso es lo que les debería mostrar es Espérate que listo. Les debería mostrar unas horas, unas fechas, como para que escojan Y muestra el calendario, él normalmente muestra el calendario y uno selecciona dónde quiere agendar, eso. con la disponibilidad, pues con las horas marcadas donde está disponible. Sí. Y el taller de Spring Boot, Esteban, ya se dieron, creo que 2 talleres de Spring Boot, pero pues si tienen algún tema hay que resolver con algo, para eso están esos espacios que les acabé de compartir ahí. Ustedes agendan su cita y nos conectamos. Puede ser todo el equipo de ustedes o lo que sea, o no solo de ustedes, y lo miramos ahí, pero en esos horarios que están ahí. listo, listo. Perfecto. Listo. Y ahora la que tenés a las 10, ¿es sobre qué? Sobre Spring ¿O Boot con también. quién? Ya les comento con quiénes. Permítanme, yo me voy el sábado 21. Es con Miguel Álvarez. Ese man ya debe estar esperando más de rato. Bueno, ahí Ah, ya, va. Ah, ya, ese ya. es el que Ah, está bueno, no, listo. haciendo, es el que está haciendo el backend de virtual, de gestión de usuarios virtual. Listo. Bueno, entonces yo me voy porque como ya se pueden dar cuenta, ya empezó esta vuelta ya con ellos. Entonces, ¿Puedes enviar el link, por favor? de esto, eso es más personal. Yo Ah, les listo. envío, déjenme, yo entro y les pregunto si no les molesta y les comento si pueden entrar. O sea, este es el link, ¿cierto? Pero yo les pido permiso a ellos ya porque es para Ah, el grupo de ellos. mentiras. Hágale, hágale, Déjenme, hágale. De permítame una. entonces, Gracias. permítame, no paro la grabación, no. No, mentira, él es el que está haciendo.